Hoy, en 678, AMIA, el debate en el Senado. Por primera vez en 19 años hemos logrado esto. Primera vez que los imputados se enfrentarán a la justicia argentina. Me parece a mí que es un avance fundamental. Esto no es un paso adelante, esto es un retroceso, o como que en algún momento dije, si es un paso adelante, será un paso al precipicio. Seríamos tierra fértil para un tercer atentado, en manos nuevamente del terrorismo internacional. Para un tercer atentado, en manos nuevamente del terrorismo internacional. A mí me gustaría que se actuara con gran responsabilidad de parte de las organizaciones. Yo creo que abrir la instancia de un tercer atentado alegremente, sin elementos contundentes de valoración de prueba, me parece que es una gran irresponsabilidad. Nos visita el senador Miguel Ángel Pichetto. Clarín, La Nación de Narváez y otra violación a la ley. Solicitada de Francisco de Narváez, publicada en Clarín, La Nación y El Cronista Comercial. Propiedad de Francisco de Narváez. Ella o vos. Ya no hay más una sola Argentina. Hay dos. El país de ella. El otro país. El tuyo. El nuestro. Un país que nos exige a los políticos que seamos menos políticos y más personas. Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. Artículo 31. La campaña electoral de las elecciones primarias se inicia 30 días antes de la fecha del comicio. Acá hay que volver a cumplir la ley, tiene que volver a regir la ley en la Argentina, de verdad, y para todos y pareja. La ley hay que cumplirla. Tala de árboles en la 9 de julio. Macri versus la ecología. Greenpeace es apartidario. El Metrobús en la 9 de julio no solo es ilegal, porque no tiene autorización de la legislatura, sino que es irracional y choca de frente con artículos constitucionales de defensa del patrimonio, de defensa del ambiente de la ciudad. Está atacando un lugar emblemático, la postal de la ciudad de Buenos Aires. Greenpeace no ha dicho una palabra. Espero que Greenpeace, yo he participado de un aviso en su momento en el cual hablaba de la absoluta independencia. Somos independientes. Económica y políticamente. De unos y de otros. Que el tema de Greenpeace no pase por el hecho de tener alguna conexión, alguna relación con el gobierno de la ciudad y pase mucho más por la sensación de que aquí no está pasando nada en el tema ambiental, pero muchos dicen que sí. Para debatir el tema, una presencia edificante. El arquitecto Rodolfo Livingston. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de hermosas noticias. 1. YPF y el modelo. Hoy estamos explorando, es la primera vez que perforamos un pozo no convencional en Chubut. Hacía más de 15 años que no se hacía un proceso de exploración en Comodoro Rivadavia. Tenemos la tercera reserva de gas no convencional, pero yo estoy segura, además, que tenemos muchísimo convencional que todavía tenemos que extraer y aún que explorar en muchísimas partes de la República Argentina y de nuestra Patagonia también. 2. ¿Y el cepo cambiario? Lo que se conoce como el cepo al dólar, o el cepo cambiario. El cepo al dólar y las complicaciones para planificar las vacaciones en el exterior. El gobierno apunta a desalentar la salida de los argentinos del país y a controlar aún más los consumos de los turistas. Que ha salido como nunca, un 12% más de personas han ido fuera de la Argentina. Qué vergüenza, qué tristeza que se mienta cuando las evidencias están allí para palparlas. 3.
récord afuera y también adentro. Fue un fin de semana récord en la costa. Si hablamos de Mar del Plata, específicamente, la ocupación fue casi total, superando el 90%. Y eso se vio en el regreso, porque también fue récord el tránsito que se notó ayer en el regreso desde la costa por la autovía 2, superando incluso al resto de los fines de semana de la temporada. 4. Todas las voces, todas. En general, ¿sos de leer los diarios, de mirarlos en internet, te angustian? No, leo un poco por internet. Algunos ya no me trato de leerlos y ya no me da para leerlos, porque puede ser mentira ya cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser. Y es mejor. Claro, Aníbal Fernández mató chicos en un colegio y vos decís, puede ser. Viste que hay un puede ser en el fondo. Y después lees, contó un chiste en un colegio y se mataron de risa. Entonces puede ser cualquier cosa. Lo hicieron pelota, Kicillof, ¿no? El otro día. Sí. Pero ya con saña, ¿no? Fue humillando a los hijos, diciendo cosas antisemitas, ¿no? Un asco, ¿no? Sí, feo, fue horrible. Devuelve todas 678. Para un Edu Feynman, ¿esto sería doble falta? Volver al número 1 es un sueño imposible. ¿2013? Lo que es muy posible es que a lo mejor pase a ser el número 6, el número 7, el número 8 quizás. Es imposible que yo pueda ser número 1 los 6 primeros meses de la temporada, o los 7 o los 8 primeros meses de la temporada. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de 678. Buenas noches, compañeros del panel. Tenemos un invitado muy especial esta noche. Bienvenido, Miguel Ángel Pichetto, senador de la Nación por la provincia de Río Negro, por el Frente para la Victoria, presidente del bloque del Frente para la Victoria. Hoy viene el senador Pichetto después de que haya recibido aprobación, un dictamen de comisiones para la ley del acuerdo entre la Argentina e Irán. Vamos a tener también otro invitado, más tarde el arquitecto Rodolfo Livingston, un verdadero invitado edificante, como dice el informe. Pero vamos a ir al informe sobre el debate que hubo hoy en las comisiones en el Senado por el acuerdo entre la Argentina e Irán sobre el atentado a la AMIA en 1994. AMIA, debate en el Senado y cobertura mediática. Del debate de hoy en el Senado, rescatemos este contrapunto entre el canciller Timmerman y el senador radical Sanz. Los sospechosos iraníes pueden hacer uso del derecho de abstenerse frente a una indagatoria. Ayer el gobierno de Irán ha dicho que no los va a sentar para que sean interrogados. Estamos discutiendo de que una de las dos partes signatarias del acuerdo interpreta todo lo contrario a lo que interpreta la otra parte en el acuerdo. Usted dijo que ayer el gobierno iraní negó que se vaya a interrogar a los sospechosos. ¿Quién lo dijo? Un vocero. ¿Sus voceros hablan por usted o usted habla por usted? Porque el canciller iraní, el doctor Salehi, una hora después dijo que Irán va a cumplir con todos los puntos del memorándum. ¿Usted le cree más a su vocero que al canciller? A partir de hoy le voy a creer más al vocero del senador que al senador. Sí. Bueno, el canciller Salehi dijo que va a cumplir con todos los puntos acordados en el memorándum que él firmó y que yo firmé. Se ve que Sanz solo lee sus diarios afines y es por eso que no se enteró de la desmentida del canciller iraní. Justamente los medios hegemónicos en su tapa de hoy decidieron ignorar esta desmentida que ya se había dado a conocer en el día de ayer. Tapa del diario Clarín de hoy. Irán se opone a que declare un ministro clave.
Tapa del diario La Nación de hoy. Irán dice que sus funcionarios no van a ser interrogados. Declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que ha expresado en las últimas horas que su país adhiere plenamente al acuerdo. De esta manera el canciller parece aclarar que todos los que tienen alerta roja, los sospechosos iraníes que tienen alerta roja, van a ser sometidos a un interrogatorio. Queda claro que hay un acuerdo, hay un absoluto acuerdo entre Irán y Argentina. Sí va a ser interrogado el ministro de Defensa. Lo que sucedió ayer con el desaforado uso de lo que dijo un vocero, uno supone que es más importante el canciller que el vocero, y el canciller ha dicho que que se va a respetar el memorándum. Respetar el memorándum es que serán entrevistadas todas las personas. Pero a partir de lo que dijo el vocero se construyó todo un discurso que después da mucha vergüenza dar marcha atrás. ¿Cómo haces? Sobre cobertura mediática y confluencia de intereses, felicitamos a nuestra compañera Nora Beiras por el análisis de ayer. Me sigue llamando la atención el manejo de la prensa y de la oposición política en torno a esto. Hoy La Nación saca un editorial que realmente creo que es histórico. AMIA, un acuerdo que debe ser rechazado, ¿no? El editorial larguísimo del diario La Nación. El final del editorial dice: desde estas columnas abogamos porque el Congreso de la Nación, por unanimidad, rechace este acuerdo, a todas luces opuesto a los intereses de nuestra nación. De lo contrario, como sostuvo Robert Cox, estaremos en el lugar equivocado de la historia. Ya ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Argentina decidió ser neutral con el régimen nazi en lugar de defender la libertad y los principios democráticos. Están en una... Pero esto dice La Nación hoy. Ahora les voy a leer lo que dice el cable de la agencia Diarios y Noticias del Grupo Clarín, titulado «Opositores convocaron una asamblea contra el acuerdo con Irán en Museo del Holocausto». El comunicado de esta convocatoria, en las cuales se encuentran, entre otros, la funcionaria macrista radical Silvana Giudice, los dirigentes macristas Schiavoni y Diego Guelar, bueno, entre otros, les leo textual, dice, entre comillas, el comunicado según la agencia DIN. La decisión de realizar esta asamblea frente al Museo de la Shoah tiene como objetivo recordar que este acuerdo se realiza con un régimen que niega el holocausto. Es, parafraseando a Robert Cox, estar en el lugar equivocado de la historia. En lugar del fanatismo y del terrorismo, como ya sucedió cuando la Argentina fue neutral, amigable, con el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, en vez de elegir por la libertad y la democracia. Es decir, los opositores y la comunidad judía repiten textual el editorial de La Nación de hoy para convocar a esta marcha. La verdad que si esto no es un operativo... No, están... Le están poniendo muchas pilas. Impresiona. La jornada de hoy ofreció otros tramos salientes. Es muy importante darse cuenta el cambio que significa que Irán acepte que el juez de la causa esté presente e interrogue a los imputados. Por primera vez en 19 años hemos logrado esto. Primera vez que los imputados se enfrentarán a la justicia argentina. Me parece a mí que es un avance fundamental. A lo largo de toda la argumentación, la sensación que uno tiene es exculpamos a Irán. ¿Qué pasa? ¿Qué cambió? Mi pregunta es si el cambio es un cambio de inserción geopolítica de nuestro país. Sí. Con respecto a la inserción de la Argentina en el mundo, le quiero aclarar algo, señora. El día después que me reuní con el canciller iraní, con el primer canciller que me entrevisté fue con el canciller israelí. El canciller Lieberman me dijo, no hay que negociar nada con Irán. Y le dije, canciller, ¿qué me recomienda usted para las víctimas de la AMIA? ¿Que secuestre a quienes creemos que son imputados? ¿Que pongamos una bomba debajo del coche de cada uno de ellos? La Argentina no va a hacer nada de todo eso, nada. Esto no es un paso adelante, esto es un retroceso, o como que en algún momento dije, si es un paso adelante, será un paso al precipicio. Esto puede caer también en la nulidad, con lo cual seríamos nuevamente, muy lamentablemente, y por supuesto lo hago conceptualmente, seríamos tierra fértil para un tercer atentado en manos nuevamente del terrorismo internacional. Para un tercer atentado en manos nuevamente del terrorismo internacional. A mí me gustaría que
se actuara con gran responsabilidad de parte de las organizaciones. Yo creo que abrir la instancia de un tercer atentado alegremente, sin elementos contundentes de valoración de prueba, me parece que es una gran irresponsabilidad. Quiero decírselo de frente, reconocer en usted la trayectoria, la defensa de la organización, pero indudablemente si hay algún elemento sería importante que el Congreso argentino lo conozca. Yo debo decir en nombre de AMIA, que es la comunidad judía de la República Argentina, y junto a más de 30 familiares no institucionalizados, rechazamos de plano este acuerdo. El presidente de AMIA dice que representó a 30 familiares. Yo quisiera haberlos visto acá, porque es muy fácil representar a familiares que no están presentes y que nunca han estado presentes. Para nosotros es doloroso escuchar que alguien se arroga como si tuviera mayor fuerza el ser representantes de 30 familiares. Los familiares de la Asociación 18J, sobrevivientes, familiares y amigos del atentado a la AMIA, apoyamos este proyecto. Acerca del humor negro, dicen que hay temas, como por ejemplo la causa AMIA, en la que es inaceptable. Mauricio Macri no opina lo mismo. Pienso que es una mancha negra en la historia de nuestro país. Es una falta de respeto a las víctimas, a sus familiares, a todos los argentinos. ¿Usted cree que Puerta tiene que ver con vos, con lo de Misiones? No, pero es un ridículo. Las cosas que dice ese muchacho son un ridículo. Aparte, me encantaría saber quién es ese señor, de qué trabajó todos estos años, de qué vive, de qué vive. Le mataron a la mujer en la AMIA, ¿no? La ex, ¿qué tiene que ver? Es la ex mujer era. Bueno, era la ex mujer. ¿Y eso qué es? ¿Un título de qué? ¿Es un título de qué? Nada. ¿El título de qué? Por favor. Es una falta de respeto a las víctimas, a sus familiares. Esto que ha dicho Macri hace ruido. Y hace mucho ruido porque hablar de falta de respeto a las víctimas me parece que es muy duro y con muy escasa memoria. Macri designó en el cargo más importante de la policía de esta ciudad a un hombre absolutamente mencionado en la causa AMIA. A mí me parece que animarse a esto es haber tenido de pronto un borrón fatídico en la memoria. Bueno, un exhaustivo informe y amén de lo que decía nuestra compañera Nora Beiras, pasó un día más y parece que hay medios que no se han enterado justamente de la desmentida del canciller iraní y lo que es peor, hay senadores que han leído solamente esos medios. Senador Pichetto, ¿cómo fue el debate de hoy? Creo que el informe es una buena síntesis de ese debate. Ha habido una participación realmente muy importante del canciller. Creo que ha dado explicaciones y ha fundamentado claramente el acuerdo, el memorándum. Y no escuché durante todo el desarrollo ningún argumento serio para no avanzar por parte del Estado argentino en este memorándum. Digamos, no hubo ningún planteo jurídico o otro camino alternativo para buscar una solución después de 18 años de ocurrido el hecho y después de casi 8 donde la causa está estratificada en el pedido de detención de los 5 ciudadanos iraníes mencionados, uno de ellos es ministro de Defensa actualmente, como imputado en esta investigación. Me parece que es esto un camino, abre una esperanza, es una opción, tiene riesgos, pero indudablemente una presidenta como Cristina Fernández de Kirchner asume riesgos. Creo que es la única posibilidad seria de destrabar una situación que si no se va a prolongar indefinidamente en el tiempo. Y lo otro que la comunidad, las organizaciones no comprenden, me parece que hay un cambio de tiempo en el mundo. Me parece que no están leyendo correctamente la lectura internacional. Estados Unidos, con su nuevo secretario de Estado, John Kerry, que fue senador hasta hace muy poco tiempo, ha decidido abrir un diálogo con el Estado, la República Islámica de Irán, en la búsqueda de definir la política nuclear, un tema realmente muy sensible. Alemania con Angela Merkel también va a hacer lo mismo. Me parece que la Argentina está intentando encontrar un camino para profundizar una investigación que está bloqueada, en donde, el intercambio de información, la presencia de esa comisión de juristas puede ser un dato realmente muy importante.
Y yo creo que hay que abrir esta posibilidad, hay que jugar este camino, porque además no hay ninguna posibilidad de perder nada, porque de última, supongamos que el juez y el fiscal no pueden hacer el interrogatorio que fija el Código Procesal en el marco de lo que puede ser una indagatoria. Sí. Bueno, si no se puede cumplimentar esa instrucción y no se llegara a concretar ningún avance en la investigación, se mantendrían los pedidos de detención, se mantendría la causa en el mismo estado en que se encuentra, con lo cual no hay pérdida. Claro. Hay un intento por parte del Estado argentino de destrabar, hay una voluntad política de la presidenta que es la que más hizo, junto con el expresidente Néstor Kirchner, por tratar de acelerar la investigación, de haber liberado, digamos, con los decretos la declaración de todos los funcionarios de la CIDE, de organismos federales, de haber reconocido la responsabilidad del Estado argentino ante la OEA por no haber previsto el segundo atentado, una responsabilidad que también abre camino a la responsabilidad civil, resarcitoria, a las víctimas, a los familiares. Haber establecido, digamos, una clara definición permanente en Naciones Unidas frente al Estado iraní, diciendo claramente de que era imprescindible que esas personas se sometan a la justicia argentina. Bueno, hasta ahora no hemos podido destrabar esto y me parece que este camino creo que abre una oportunidad, abre una instancia que hay que transitarla, que tiene riesgos, por supuesto, pero me parece que puede haber también un resultado positivo que nos pueda permitir llegar a la verdad y juzgar a los responsables y que exista la justicia, que es lo que reclaman los familiares. Ahora, senador, ¿cómo se entiende, digamos, cuáles son los argumentos que exhibió hoy la oposición en el debate de comisiones y que a su vez, supongo, bueno, parecen coincidir también con la oposición de los organismos como AMIA y DAIA y también, bueno, con la prensa, ¿no? Con una parte de la prensa. En realidad fueron bastante frágiles, indudablemente no ha habido ningún elemento sustancial que impida avanzar en este camino o que plantee, incluso cuando uno se opone a algo, también un camino o una opción alternativa. Seguro. Algunos tienen que ver con la calificación del Estado terrorista o que niegan el Holocausto. Yo quiero recordar acá un hecho que me parece importante, porque también la experiencia internacional frente a actos de terrorismo tiene algunos antecedentes que son realmente muy, muy interesantes para analizar. El famoso caso Lockerbie, la mayor cantidad de víctimas eran ciudadanos americanos y algunos canadienses. Fue un avión que fue volado por una bomba puesta por terroristas del Estado libio. En ese momento Libia era calificado por el contexto internacional y los países democráticos como un Estado terrorista. Sin embargo, hubo un momento, una instancia donde hubo un nivel de diálogo. El propio Gaddafi, que era el jefe político en Libia, accedió a que se juzgara a los presuntos autores. En un tercer país, se juzgaron en Holanda. Y además también se puso en marcha un mecanismo resarcitorio económico por parte del Estado libio a los familiares de las víctimas. Indemnizaciones que realmente fueron muy importantes, más de 2.200 millones de dólares se pagaron. Indudablemente que fue un camino alternativo. No fue dentro de lo que era la lógica judicial de los ciudadanos americanos frente a la justicia americana. Lo que permitió ese juicio fue condenar al principal responsable, a otro lo absolvieron, y también una reparación de carácter económico, que de ninguna manera repara la pérdida de la vida. No estoy hablando acá de cuestiones que hacen a las emociones y a los sentimientos, que no tienen reparación alguna, pero indudablemente que ese camino alternativo explorado por un gran país como Estados Unidos, una potencia, permitió el funcionamiento del sistema judicial y la condena al responsable. Bueno, no es el caso, pero tiene ciertas similitudes. En este caso no hay ninguna subordinación ni relegar la competencia de la justicia argentina. El juez y el fiscal van a ir y van a preguntar, van a cumplir con los requisitos procesales que fija el Código Procesal. Si no lo pueden hacer, indudablemente lo explicarán y lo fundamentarán. Claro. Y no se levantarán las medidas que están en el ámbito de Interpol, con estos ciudadanos iraníes que están siendo imputados por estos delitos. O sea que no hay, indudablemente, pérdidas
que resulten irreparables en el contexto actual de la causa que lleva 18 años y en que en los últimos 6, cuando hoy nos decía la gente de Cancillería, no ha habido avances sustanciales, por lo menos que estén reflejados en el marco del expediente. A pesar de que hubo un esfuerzo también de Néstor Kirchner al designar al fiscal de investigaciones Nisman para que el proceso judicial se motorizara. Ciertamente. Cintia García. Algunos datos en contexto. Hoy a la mañana hablaba en mi programa en Radio Nacional con Luis Delia. Él es un conocedor del Estado iraní, polémico muchas veces por justamente su defensa y su hipótesis de que Irán no tiene que ver en el atentado a la AMIA. Él lo fundamenta y da las explicaciones del caso, pero escuchando a Norma Morandini diciendo que cambió la estrategia geopolítica de Irán, un dato a tener en cuenta que me decía Luis Delia hoy a la mañana es que Argentina en su momento, en la década del 80, le vende 6 buques a Irán en medio de la lucha contra Irak, y que por ejemplo una de las principales calles de Teherán se llama Argentina en reconocimiento de esa situación, con lo cual la situación geopolítica cambia permanentemente. No me parece que este sea el caso, rescatando las palabras del canciller Timmermans sobre que los imputados son iraníes. ¿Dónde va a ir a negociar Timmermans si no es a Irán con el contexto de complejidad que tiene? Por otra parte, y ahí le quería preguntar al senador Pichetto, ¿qué pasa con la dirigencia de las organizaciones judías que representan a los argentinos de origen judío en la Argentina? Hay una percepción, no sé, senador, usted qué pensará, primero si se puede llegar a este acuerdo de entendimiento con la oposición de las organizaciones judías, y segundo, ¿cuánta influencia hay de la derecha israelí en estas organizaciones? Hay elecciones el 7 de abril de las autoridades de Daya y AMIA, y ¿cuánta influencia hay justamente en toda esta cuestión? A mí me pareció realmente muy poco responsable la participación de Borger, el presidente de AMIA, donde volvió a reiterar algo que ya había mencionado, que es el tema, la tesis del tercer atentado, basado en suposiciones. El senador Morales habló después que era una metáfora para que tratáramos de comprender a Borges. La verdad, proveniente de un pueblo que además los símbolos y las palabras siempre fueron muy importantes. Porque el nazismo nace primero con un discurso del antisemitismo y luego viene la violencia. Digamos, las palabras no son palabras digamos, huecas que se tiran al viento y no pasa nada. Me parece que el cuidado en el uso de la palabra por parte de un dirigente importante de la comunidad me parece que es un tema valioso, fundamentalmente porque habla ante el pueblo y dice, bueno, va a haber un tercer atentado. A ver, ¿hay algún elemento? A ver, si hay algún elemento, claro, pónganlo en la justicia, díganselo al Congreso, tienen la oportunidad de decirlo. Digamos, yo lo que veo es que hay una gran irresponsabilidad. Y se lo dije además personalmente. No lo digo acá, lo dije en el marco del debate. Lo decía el informe, senador. Sí. ¿Cree que hay una representación cabal de estas entidades con respecto a la comunidad judía? Lo que quiero decir también, Cintia, que los representantes de familiares de 2 organizaciones prestaron la conformidad al acuerdo. Digamos, no hay una visión unificada. Daya también tuvo idas y vueltas. Primero estaba de acuerdo. Al presidente de Daya lo noté también muy dubitativo, ¿no? Poco convincente, para decirlo de alguna manera. Me parece que vienen de contradicciones o también, por qué no decirlo, de presiones, de posiciones muy duras que tiene el Estado de Israel frente a este tema. Cintia le preguntaba eso, y senador, frente a sectores duros de la ultraderecha religiosa que gravitan no solamente en Israel, sino también en el marco de las propias organizaciones en la Argentina. Llámese Sergio Berman y algunos otros que están, digamos, gravitando en el marco de las organizaciones judías en el país. Edgardo Moca. Sí, yo también quería, el informe está muy bien, ¿no? Y hay para todo, porque está lo patético y lo ridículo en el informe. No me quiero detener en la cuestión de un senador de la Nación que no pudo y no supo leer la desmentida que salió en un conjunto de diarios, porque eso rebajaría un poco la discusión. A mí me parece que efectivamente la intervención de Morandini pone una luz de alerta. Lo que se pregunta a Morandini es si cambió la estrategia y en la inserción geopolítica de la Argentina. Efectivamente, esa es la preocupación que hay en la derecha
israelí y sobre todo en la ultraderecha de Estados Unidos, que sigue presionando, y esto es un dato fuerte, para intervenir en Irán con la excusa del armamento nuclear y producir una repetición de hechos que ya vimos, repetición por cierto ampliada y agravada de lo que ya vimos en Afganistán y en Irak. Efectivamente, la política internacional argentina varió en el 2003, varió muy profundamente, pero no varió a favor, como dice Norma Morandini, de exculpar a terroristas, a eventuales iraníes que participaron en un acto terrorista. Está sobradamente probado que este gobierno no hizo nada para perdonar a los terroristas. Fue el único gobierno que impulsó en condiciones muy desfavorables, porque las pruebas fueron desapareciendo, se hizo todo lo posible para enterrar todo lo que fuera la verdad sobre el caso AMIA. Lo que en realidad está pasando es que, como se decía acá, a cierta oposición, iba a decir derecha, pero Norma Morandini no se deja definir, yo creo que es de derecha Norma Morandini, pero bueno, ella no estaría de acuerdo, entonces con todo respeto no la califico, ella no participaría de esa calificación. Pero la idea ¿cuál es? Exculpar al régimen de Irán quiere decir que hay una forma de culparlo por fuera del juicio, porque lo que tendría que decir Norma Morandini es cómo se demuestran las culpabilidades a través del procedimiento. El procedimiento está visiblemente estancado durante los últimos años, por razones que todos conocemos. ¿Qué quiere decir culpar? Culpar quiere decir, para ahorrarme argumentos, quiere decir la manera de culpabilizarlo a Bin Laden o la manera de culpabilizarlo a Saddam Hussein. Es decir, no la Corte de la Haya, no un tribunal internacional, sino el armamento norteamericano sofisticado que interviene, que trae al personaje o que directamente lo mata en un hecho supuestamente de combate que no es tal. Entonces a mí me parece que efectivamente el cambio de visión argentina es un cambio profundamente democrático, es un cambio que se toma en serio organizaciones internacionales que no se toman en serio a sí mismas. Es decir, la ONU, que produce todos los años una resolución en su comité de descolonización contra la ocupación colonialista de Inglaterra, no se toma muy en serio a sí misma. Cristina Kirchner dice, ojo, porque ustedes son los países rectores del sistema internacional y no cumplen las propias resoluciones que el organismo internacional sanciona. Entonces, a mí me parece que lo que hay acá es una política que fue muy coherente y muy fuerte de Néstor y de Cristina Kirchner. Yo recuerdo una cosa en la OEA. ¿Me permitís? Sí. Lo que debo ser justo también, que las organizaciones, tanto AMIA como DAIA, reconocieron el esfuerzo del gobierno argentino, de Néstor Kirchner y de la presidenta. Hicieron un reconocimiento al esfuerzo de impulsar la investigación, a colocar, digamos, toda la información de los organismos de inteligencia. Eso lo dijeron hoy en el marco del debate. No apoyan este memorándum, no apoyan este camino, pero indudablemente reconocieron el esfuerzo de una presidenta que ya había marcado diferencias en oportunidad de que integraba la comisión bicameral de seguimiento de la investigación de la AMIA. Ya en el último informe marcaba claramente diferencias que luego abrieron el camino a la declaración de nulidad por parte del Tribunal Oral, ¿no? Ciertamente. Nora Beira es nuestra aguda lectora de los medios, a quien le vamos a recomendar al senador Sanz que la contrate, ¿no? A ver si puede... No, gracias. Estoy bien así. Lo lamento, senador, la próxima vez será. No, bueno, leyendo los medios justamente. Hoy hay una nota de uno de los editores de Política Internacional de Clarín, de Cantelmi, donde al final de esa nota, después de manifestar sus reparos sobre este memorándum, tampoco destaca que la Cancillería iraní desmintió al vocero de la Cancillería iraní, pero al final dice que lo que decía antes el senador, que los Estados Unidos están abriendo un camino de negociación con Irán por la política nuclear, ¿no? Que esto, evidentemente, Irán es el mismo Estado terrorista, negacionista, que todos conocemos, según la categorización internacional que hace el Estado de Israel y que evidentemente hasta ahora han hecho los Estados Unidos. Me parece que esto está claro, que esto es un dato de la realidad y que en la propia lectura intencionada que se hace de lo que sucede, existen estas contradicciones dentro del propio Clarín. Pero también la edición de Clarín de hoy tiene una nota en una página impar donde señala que el fiscal Nisman habría sido amenazado de muerte a través de un correo electrónico que habría recibido, según le dijo al diario Clarín, un miembro anónimo de alguna de las entidades de la colectividad judía. Que el fiscal Nisman está de vacaciones, pero que cuando vuelva seguramente va a ser una denuncia penal. Esto lo sacan esta mañana
previo a la llegada, a la asistencia del canciller Timmermans y de las entidades familiares y las entidades de la colectividad al Senado de la Nación. Entonces, realmente esto marca claramente cuál es la intencionalidad, porque es una nota escrita absolutamente relativizada en este contexto, que lo que queda es que están amenazando, que Irán está amenazando directamente al fiscal de la causa. Entonces me parece que esta forma de empiojar el tema lo que muestra es una decisión de una mezquindad política interna que la verdad que lo que hace es reforzar el dolor de, me parece, las víctimas directas de esta atrocidad. Y también la utilización que se hace de una mujer que ha sido más que digna en la lucha por el esclarecimiento de este atentado, que fue la primera que denunció el encubrimiento del gobierno de Carlos Menem en ese momento, de Hugo Anzorregui al frente de la CIDE, del juez Galeano, que es Laura Ginsberg, que representa a una de las entidades de familiares minoritarias dentro de la colectividad, que los medios no le han dado cobertura desde hace muchísimos años y que hoy, como manifestó frontalmente su rechazo a este memorándum, se transformó en la representante de los familiares. Y me parece que esto realmente es avieso, porque el dolor de las víctimas creo que es común, pero también es cierto que la representación política de los familiares está dividida y están Memoria Activa, que habló Diana Malamud, que también tiene una larguísima militancia en la búsqueda de verdad de esta atrocidad. Habló, como veíamos en el informe, el representante de familiares, y habló Laura Ginsberg. Entonces me parece que decir que solamente la posición de Laura Ginsberg es la posición de los familiares es directamente mentir. Y que esto lo reproduzcan conductores de radio o conductoras de radio que están habitualmente bien informadas, también es avieso. Entonces me parece que hay que separar mucho la paja del trigo en todo esto. Y también en otro tema, y con esto termino, porque la verdad que me impresiona la forma en que se opera sobre esta realidad tan trágica. El uso de las palabras también. Bueno, justamente ese es otro tema. Porque la señora Laura Ginsberg habló de punto final. Sí. Digamos, se instalan conceptos, palabras que indudablemente retrotraen a otros hechos para provocar reacción ciudadana. Y me parece que el uso de la palabra, el uso del mensaje, del discurso en la Argentina, me parece que todos tenemos el deber de ser más prudentes. Esto es lo que también trae como reflexión. Ciertamente. Y que Mauricio Macri, perdón, pero que Mauricio Macri diga esto, la verdad que es como la consagración de la hipocresía máxima. Porque un señor que puso como jefe de la metropolitana, como bien señalaba en el informe, Alfino Palacios, que está procesado y va a ser juzgado en la causa por encubrimiento. No es que estamos hablando de que nos parece que intervino, no, está procesado en una causa que también la justicia argentina lleva años sin que avance, junto con el juez Galeano, con el expresidente Carlos Menem, con Anzorregui, entre otros. Entonces, este es el señor que puso a este sujeto al frente de la metropolitana y ahora dice que esto es una mancha negra. La verdad que el PRO por lo menos se tendría que callar la boca más en este que un error es una provocación. Senador, el canciller Timmermans habló de cosas, bueno, dijo hasta irónicamente, y ahí hay una enorme cantidad de antecedentes al respecto. Habló de qué quieren, que secuestremos a los imputados, etcétera. ¿Cómo fue el chisporroteo ahí? ¿Hubo algún cruce verbal? Porque el senador se quedó callado. Lo que planteó es que lógicamente en el marco de un debido proceso, donde hay que respetar los derechos y garantías de los imputados, hay que cumplir con las normas y eso fue lo que contrapuso a otro tipo de metodologías o acciones que se pueden traer también como recordatorio de cómo se operó en algunas instancias de terrorismo internacional, como operó el Estado de Israel. Desde Eichmann, por ejemplo, secuestrado de Argentina. Por ejemplo, en el caso de la muerte de los atletas en Múnich, hubo una respuesta de acción directa. Pero bueno, la Argentina tiene el debido proceso y indudablemente hay que cuidar las garantías,
También escuchaba que los imputados se pueden negar a declarar, también en el país se pueden negar a declarar. Es un derecho que tienen, porque la indagatoria es un derecho a la defensa por parte del imputado. Digamos, denota una gran ignorancia jurídica por parte de lo que dicen eso. Pero además me parece que es muy interesante que la posición argentina y la firma del tratado revela y despliega las propias contradicciones en el régimen iraní. Porque si nosotros, digo, el vocero efectivamente dijo eso, todos los medios lo cubrieron, y después el canciller efectivamente lo desmintió. ¿Qué es eso? ¿Es un problema de error conceptual o es un problema de que es un hecho? Cuando uno hace políticas, como es el caso del gobierno argentino, en lugar de decir, no, con Irán no tenemos nada que ver, sino vamos a hacer política con Irán, vamos a hacer, porque con todos hay que hacer política, porque también con el Estado de Israel, que también tiene en su haber o en su debe algunos crímenes impagos, también se hace política. Entonces, me parece que poner en escena las contradicciones del régimen iraní es un gran mérito. Ciertamente. Senador, el jueves que viene es la votación en el recinto. ¿Cómo evoluciona esto? Esto fue aprobado en el marco del plenario de comisiones. Fue firmado el dictamen, ya está publicado, digamos, nosotros tenemos que cumplir con un reglamento que establece 7 días, el miércoles es feriado y el día jueves estamos comenzando el debate y tenemos mucha confianza en que lo vamos a aprobar por un número, me parece importante, creo que nos van a acompañar algunos otros senadores que no son del Frente para la Victoria, y enviárselo rápidamente a diputados para que antes del inicio podamos tener la aprobación del tratado, ¿no? Del memorándum. Ya no quedan ahora más palos en la rueda. ¿Alguna otra duda de parte de los compañeros del panel? Lo podemos, sí. No, justamente estaban hablando de las palabras y de la situación sobre si se podían negar o no una indagatoria. Pero lo cierto es que el memorándum no habla de indagatoria, sino habla de interrogatorio. Corríjame, senador, si me equivoco. Y aquí está también la falacia, como el análisis exhaustivo que está haciendo Nora, también la desinformación, porque claramente cuando el vocero de iraní dice que el ministro de Defensa no va a ser indagado y los medios reproducen eso desconociendo supuestamente o haciendo uso de ese tecnicismo, después no aclaran que nunca se habló de indagatoria y que siempre se habló de interrogatorio, y tiene que salir el canciller a decir que el canciller iraní dijo que van a cumplir todos los pactos del acuerdo acordado con Irán. Entonces, no solo está la operación, sino está la desinformación que instalan los medios dominantes inexplicablemente. Porque si algo que no se entiende es por qué una política que pretende ser de Estado, consensuada en el Congreso, para arrojar luz a 18 años del atentado a la AMIA, es inexplicable la oposición. Sí, También es cierto que el concepto de interrogar está previsto en el Código Procesal Penal, en el título precisamente de la indagatoria, el 294 establece que una persona sospechada de un delito puede ser interrogada. Ese concepto está traducido en el memorándum, interrogar, digamos. Lógicamente que es la tarea que va a realizar el juez, interrogar a personas que están sospechadas, a los cuales se le ha pedido la captura precisamente para cumplir con este acto procesal. Ciertamente. Bueno, será hora que estudien un poco más de derecho algunos de los representantes. Senador Miguel Ángel Pichetto, presidente del Bloque del Frente para la Victoria, muchas gracias por su visita, por su esclarecimiento. Y antes de que se vaya el senador, nosotros vamos a ir a ver un informe, porque ya tenemos a otro invitado, el arquitecto Rodolfo Livingston, y vamos a ver de qué árbol está descendiendo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. ¿Macri versus la ecología? Greenpeace. ¿Es apartidario? La tala de árboles suspendida hace instantes por la justicia en la emblemática avenida 9 de Julio encuentra entre la protesta de vecinos a los prestigiosos arquitecto Rodolfo Livingston y cineasta Carlos Sorín. Increíblemente, bueno, o ya no, la pequeña cobertura de Canal 13 y TN nos refleja estos testimonios. Una marcha para protestar contra la construcción del Metrobús, sobre todo con la tala de árboles en la 9 de julio, en las plazoletas, para la construcción del Metrobús. ¿Por qué este rechazo a las obras del Metrobús? Y el daño que se está produciendo a un ícono que todos reconocemos como la avenida más ancha del mundo, que es un espacio despejado, que además de servir para el tránsito, sirve para concentraciones culturales y políticas que todos hemos visto y participado.
Meter una cosa allá adentro es una barbaridad, es una herida. El Metrobús en la 9 de julio no solo es ilegal, porque no tiene autorización de la legislatura, sino que es irracional y choca de frente con artículos constitucionales de defensa del patrimonio, de defensa del ambiente de la ciudad. Está atacando un lugar emblemático, la postal de la ciudad de Buenos Aires, la fotografía que se llevan turistas argentinos, turistas del interior y turistas internacionales, y es un paisaje protegido cultural histórico, ¿no? Los mejores expertos en cualquier tipo de cosas se equivocan cuando no hacen participar a los demás, a la gente. Acá no se escuchó a la gente. A nadie, es una prepotencia militar. Entre esto y Cacciatore y los militares desde el punto de vista urbano, no hay ninguna diferencia. La respuesta del gobierno porteño hace hincapié en el complicado tránsito del microcentro, lo cual es innegable, por cierto. Que la gente se quede tranquila. Hoy, Víctor Hugo, para hacer el trayecto de Constitución al Bajo, que en hora pico usted puede estar, 45, 50 minutos de punta a punta. Con el Metrobús está cronometrado menos de 20 va a ser. O sea, una ganancia enorme todos los días de ida y vuelta para muchísima gente que viaja. Un Metrobús es bueno o malo cómo funciona dentro de un sistema. Totalmente. No es un Metrobús aquí y otro más allá. Estoy de acuerdo. Debería conectar nodos. ¿Cuáles son los nodos ahí? Retiro y Constitución, no los conecta. Pero vayamos a lo de Greenpeace. Esta organización supuestamente ambientalista se vende como apartidaria y ha logrado que varios artistas queridos por todos lo digan. Entre ellos Víctor Hugo, que hoy reflexionaba sobre el tema. Somos independientes. Económica y políticamente. De unos y de otros. Y dependientes. De los 85.000 socios que tenemos en Argentina. Y de los 3 millones de socios que tenemos en el mundo. Greenpeace no ha dicho una palabra. Espero que Greenpeace, yo he participado de un aviso en su momento en el cual hablaba de la absoluta independencia, que el tema de Greenpeace no pase por el hecho de tener alguna conexión, alguna relación con el gobierno de la ciudad y pase mucho más por la sensación de que aquí no está pasando nada en el tema ambiental, pero muchos dicen que sí. A los cuestionamientos, Greenpeace solo respondió vía Twitter. Twitter de María Teresa Reales a Greenpeace Argentina. Todavía no los vemos en la 9 de julio abrazando los árboles, ni me contestaron el mail. ¿Están de vacaciones? Twitter de Greenpeace Argentina contestando a María Teresa. Greenpeace no trabaja en temáticas relacionadas con arbolado urbano. Un abrazo. ¿Es un claro caso de distinta vara? Desde el kirchnerismo alegan que mientras no dicen nada de la tala de árboles, últimamente se los ha visto realizando cinematográficas movidas contra el gobierno nacional en nuestro país. Protesta de Greenpeace en el Congreso de la Nación, al estilo Greenpeace. La agrupación Greenpeace denunció públicamente a la ministra de Industria, Débora Giorgi, y la acusan de frenar la ley de basura electrónica. Ahí vemos Greenpeace de una manera muy especial protestando porque dice que el gobierno está queriendo poner en el freezer y que se caiga la ley de la basura electrónica. Greenpeace denuncia que la ministra Débora Giorgi traba la sanción de la ley de basura electrónica. Ni gobiernos, ni corporaciones, ni intereses económicos dictan nuestras acciones. Pero si nos metemos en la página oficial de Greenpeace, aparece este cuasi spot de Durán Barba en destacado lugar. Para nosotros es una alegría estar acá festejando estos 25 años tan importantes para Greenpeace. Creo que estamos todos en el mismo barco. El barco es el barco de cuidar el medio ambiente. El barco es el barco de cuidar el medio ambiente. Ni gobiernos, ni corporaciones, ni intereses económicos dictan nuestras acciones. Y en sintonía en su Facebook, Greenpeace le pega al jefe de gabinete del gobierno nacional, sin contextualizar el debate por el riachuelo como corresponde. Facebook oficial de Greenpeace Argentina. Riachuelo limpio ya. Pedile a Val Medina que no venda falsas ilusiones y termine con la contaminación. El riachuelo está mejor. La verdad que el trabajo que se está haciendo es muy grande, es muy complejo, no es un trabajo fácil, pero veo una magnitud
de algo que tiene un cauce, que se lo está encarando bien, digamos, que está obteniendo resultados. Personalmente me estoy preocupando en tratar de poder mostrárselas a la comunidad o a la sociedad para que vean que hay cambios que son posibles y que vean cómo hay cambios de mentalidad, digamos, en mucha gente vinculada a la producción, a la industria, que ha logrado revertir situaciones que antes eran negativas para el río, ¿no? Pregunta final 1. ¿Y el gobierno de la ciudad no tiene que ver con lo del riachuelo que Greenpeace no lo escracha en su página? Y provocadora e inesperada pregunta final 2. ¿Y si tiene razón el gobierno porteño y se logra descomprimir un poco el tránsito y los árboles trasplantados al final quedan coquetos? Bien, bueno, debemos reconocer que hay una cercanía entre el amarillo y el verde, una cosa cromática, ciertamente, pero quien sabe de colores y de estas cosas es un amigo, el querido arquitecto Rodolfo Livingston. Bienvenido, Rodolfo. Rodolfo es arquitecto, ha escrito 10 libros, colaborador en cientos de publicaciones, pero además es miembro de Propamba, que es propuesta para el área metropolitana de Buenos Aires. Ha estado en contra de todo esto y, bueno, creo que si hay una opinión autorizada, es la suya, querido arquitecto. Déjeme decirle primero, Rodolfo, que el juez en lo contencioso administrativo y tributario porteño, Guillermo Schaiber, ha dictado una medida cautelar mediante la cual dispuso la suspensión de la tala y poda de árboles que está realizando el gobierno de la ciudad sobre la 9 de julio. Así que ya hay una palabra de la justicia, ahora queremos una palabra del saber. Bueno, incluso en la presentación de recién ya ha sido dicho todo. Es irracional porque se puede hacer de otra manera, rompe el paisaje urbano que está dentro de los porteños. Ya se ha dicho, entonces voy a hacer algo distinto. Voy a hablar de mí. Bueno. Unamuno decía, yo hablo de mí porque soy la persona que tengo más cerca. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Macri dice que hay excelentes técnicos y que la gente que viene acá es catalogada contra Macri, a favor de Macri, y eso hace que no se escuchen los argumentos a veces. Entonces Livingston, sí, está ahí porque está contra Macri, es kirchnerista. Entonces quiero aclarar algunas cosas. No soy militante kirchnerista. Bien. Mi mujer sí. Estoy enamorado de Cristina, pero eso es una cosa distinta, de su inteligencia, de su belleza y de su pasión. Bien. Y mi mujer comparte este enamoramiento, eso para tranquilizar a los canales de la farándula, ¿no? Seguro, seguro. A la que no pertenezco, pero bueno, si me pongo anteojos ahumados, me parezco de la farándula, ¿o no? Pero está bien, Rodolfo, podemos prescindir de la farándula. Sí, no, además incluso no veo si nada. lo pone al derecho va a ser mejor. Bueno, entonces, hablando de mí, quiero decir que yo no estoy haciendo un ataque a Macri. Hace 50 años que defiendo la ciudad. Es decir, yo soy un militante del espacio urbano, del hábitat, en las que tiene varias dimensiones. Es el traje, la ropa. Coco Chanel decía, uno se mueve adentro de su ropa. Es la casa, es el barrio, y en una esfera más amplia es la ciudad. Es nuestra gran casa. Cuando yo modifico una casa, que es mi trabajo, de eso vivo, nadie me encarga de ciudades, hablo con todos los habitantes, es totalmente lógico, para ver qué piensan. Eso es lo mismo que hay que hacer con la ciudad, ¿no? Decía que yo no es un ataque a Macri, para que no digan, porque lo que están diciendo en algunas radios es, sí, están contra Macri, es kirchnerista. Entonces ya a partir de eso ya no se oye. Se descalifica al vocero o al que habla y se descalifica todo lo que dice. De mí no pueden decir nada malo, entonces soy kirchnerista. Bueno, muy bien. Yo quiero mostrar este libro. Alguien dirá, ¿lo quiere vender? Sí, me gustaría que se venda, aunque está agotado. Cámara, arquitecto, está agotado, pero bueno. Es arquitectura y autoritarismo. Estos son artículos que vengo publicando desde el año 1980, cuando los técnicos de Macri, el mismo Macri, probablemente tenía pañales, no casi, ¿no? Entonces, yo he criticado al gobierno militar, incluso cuando todavía era la dictadura jugaba con los límites como un gato que se asoma una cornisa, así, ¿no? La tala de árboles que hicieron por todas partes del país. Sí, seguro. A Menem, Cacciatore, que es admirado por Macri, y alguna gente buena, decente o correcta, como por ejemplo Suárez Lastra,
Suárez Lastra metió sucursales de hormigón armado adentro de las plazas. Eso es una barbaridad, es un error. Ahora, arquitecto, ¿cuál es el sentido? Yo la verdad no entiendo nada de urbanismo, pero desde sentido común, digo, ¿cuál es el sentido de hacer ese Metrobús en el centro de la 9 de Julio uniendo un recorrido que tiene un subterráneo? Bueno, yo diría que refuerza el subterráneo. Está además pésimamente ubicado. Primero, cuando uno hace una intervención en la ciudad, no puede ser un técnico en tránsito el que decide, porque lo que está en juego es la ciudad, es el hábitat. Es lo mismo que alguien llegue a tu casa de parte de la municipalidad y dice, bueno, mire, le vamos a correr la cocina para allá, vamos a hacer un dormitorio para su hijo arriba. No, pero es que mi hijo no quiere vivir arriba, no importa. Es lo mismo, porque la ciudad es nuestro hábitat. Ese es un punto. ¿Cuál es el sentido? No hay sentido. No es muy difícil sospechar que el sentido es el metro business. El Metro Business es una continuación del Metro Business, etcétera. Cintia García. Sí, poniéndome en abogado del diablo, digo, como para hacer preguntas. Me gusta eso, porque me gustaría que hubiera un macrista. No, pero para hacer preguntas que nos lleven a comprender algo. Supongamos que hay una mirada sobre alivianar el tránsito de la avenida 9 de Julio, que la línea de subterráneo que se superpone con la línea C, pero está, supongamos que colapsado. Entonces, muchas veces la mirada del desarrollo confronta con la mirada del paisaje, porque digamos se prioriza que la gente viaje más rápido sobre los árboles, con todo el patrimonio visual que implican esos árboles, sobre todo si hay una promesa de ser trasplantados y que los árboles no mueran. Ahora, esto puede pasar, hay posibilidades, corriéndonos de ese ataque urbanístico y paisajístico que representan esos jacarandáes bellísimos sobre la 9 de Julio. ¿Puede ser esto una manera de alivianar el tránsito en esa tan central arteria de la ciudad? ¿Puede dar frutos positivos el Metrobús? Claro, por ejemplo, si uno tiene un problema de la mano, cortar el brazo resuelve el problema, totalmente, ¿no? Es decir, la inteligencia, que no parece haber vida inteligente en la Casa de Gobierno de la ciudad en este momento, ¿no? La inteligencia consiste en hacer las cosas, que aliviar el tránsito, etcétera, etcétera, sin romper nada. Es decir, muchas mujeres y algunos hombres se hacen cirugía estética. Pero si te cambias la cabeza no te conoce nadie. Entonces la inteligencia consiste, las ciudades cambian, las casas cambian. ¿Por qué? Porque son el envase de la familia y las familias cambian. Entonces las ciudades tienen que, edificios nuevos tienen que cambiar. ¿Y cuál es la inteligencia? Ir cambiando, manteniendo lo importante. Es decir, la gran pregunta es qué tirar y qué dejar. No que venga un técnico y tire todo. ¿No es cierto? Pero la mirada sobre el Metrobús concretamente. Bueno, te digo concretamente el Metrobús. Queremos que haya tránsito porque el problema ¿cuál es? Que los colectivos andan por el centro de la ciudad pegándole con los espejos a la gente. Estoy de acuerdo que es un problema, hay que sacarlos. ¿A dónde los vamos a poner? En la 9 de Julio. Seguimos de acuerdo. ¿Quién dice que tiene que estar en el medio? ¿Por qué no se convierte en carril único para los colectivos Carlos Pellegrini y carril único Cerrito? Eso lo consideraron estos supertécnicos, ¿no? Realmente los supertécnicos me hacen acordar cuando vinieron los notables en la época del Corralito, vino un avión con los notables que iban a saber lo que había que hacer, ¿no? Los notables los mandaba al Fondo Monetario. Por supuesto. Estos supertécnicos son más o menos así. Descartaron eso. Les quiero contestar por eso. A Cintia. Si se hace carril único, Cerrito. ¿Por qué lo descartaron? Ya lo había explicado eso. Sí. Porque dijeron, bajan del lado, como las puertas están de un solo lado en todos los colectivos y no pueden cambiar todos los colectivos, bajan de un solo lado, bajarían del lado de los hoteles y de los comercios, lo cual iría en contra de los hoteles y del turismo y de los comercios. Y ahí paró el razonamiento, ahí se le secó el cerebro. ¿Por qué? Porque si yo invierto las manos, si yo invierto la mano de Cerrito y lo hago circular al otro lado, bajan del lado de los bulevares que están hechos hace tiempo con buen gusto, con criterio, que nosotros hemos pagado, no para que los corten, sino para mantenerlos. Entonces, bajan del lado de los bulevares, bajo los árboles. No hace falta romperlos. La cantidad de espacio destinado a los vehículos es la misma, un carril de un lado y otro del otro.
¿Por qué hacerlo en el medio? Bueno, yo creo que porque es más caro, no se me ocurre ninguna otra explicación. Bueno, esto pondría en línea con algunas otras medidas del gobierno de la ciudad de esta decisión, pero esta comisión... Porque es más caro y a alguien le viene bien que sea más caro. Es más caro, claro. Pero es mucho más caro, de hecho, el presupuesto para el Metrobús del 9 de julio es muchísimo más caro que el para el de Juan B. Justo. 270 millones de pesos que bien le vendrían a los hospitales, a la salud, a la educación, ahora, etcétera. ¿Qué pasa con estos técnicos de los que usted habla? ¿No ha habido ninguna consulta entre ustedes? Ninguno, yo no conozco a ninguno. Ajá. Aparentemente, Nidia Marinaro, todos los vecinos, la gente de Propamba que hemos convocado, entre ellos no hay alguien que salga a explicar algo. Yo no conozco ningún supertécnico que confronte mis argumentos, y tampoco la sociedad de arquitectos, muda. ¿Tampoco se han manifestado en contra de esto o si ha habido algún tipo Creo que no, que yo sepa nada, están mudos. Son corporativos, la Facultad de Arquitectura. Claro. Yo me quedo ahí solo como, no sé, como quién. Bueno. Como el zorro. Como Macri del Día del Amigo, pero no importa. como el zorro, con una espada así saltando sobre el caballo, que nunca supe cómo hace para saltar sobre el caballo, que en una parte tan delicada, ¿no? Está montado, pero la cinta está montada Livingston. Digo, una cosa sobre la que me parece interesante reflexionar es ver qué pasa con Greenpeace, que yo no sé si el conservadurismo tiene que ver con el conservacionismo, pero no sé qué opina Dante Palma. Y muchas veces van de la mano. Sí. En realidad, también muchas veces también lo comentamos acá, el vínculo, digamos, hace siempre un rastreo histórico del origen de las ONG, digamos, independientemente de Greenpeace, si quieren, y ver cómo la recuperación del Estado, por ejemplo, en diferentes países de Latinoamérica, empieza a generar choques con estas estructuras que son propias de un modelo neoliberal donde el Estado no existía. Es decir, las ONG venían a ocupar ese lugar que el Estado había dejado vacante. Y bueno, y el tema es cuando uno empieza a indagar acerca de quiénes son los que están detrás, en general, pues yo digo, estoy generalizando, voy a cometer algún error seguramente, pero digo, detrás de cuántas ONG, cuántas fundaciones, quiénes son los que ponen dinero ahí. De hecho, bueno, grandes cantidades de miembros del macrismo provienen de ONGs que siempre se presentan como independientes, neutrales, etcétera, 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 y de repente... Fue una de las que le ha provisto hace poco. Exacto, digo, Poder Ciudadano, que era el guardián moral de Occidente y de los sistemas políticos, de repente resultó ser macrista y está con todo su derecho, pero entonces me parece que hay que ubicarlo en ese lugar, tanto el caso de Greenpeace, más allá además de la cuestión de la ecología, que sería como una subparte de la cuestión de las ONG. Sí, porque Greenpeace no se ocupa de si hubiera ballenas en los árboles se ocuparía, pero no hay. Sí, no. Cualquiera sabe, vamos. Está bien que defienda la ballena. Pero por supuesto. ¿Hay posibilidad de ese trasplante, digamos? Porque la promesa es los árboles no van a morir. Rodríguez Larreta dijo que lo van a trasplantar. Claro. ¿Hay posibilidades? Hay que ver qué entiende Rodríguez Larreta por árbol. Porque si entiende un tronco con una raíz, yo te diría que sí, que lo puede poner. Pero resulta que los árboles tienen copa, que la cortan para poder meterlos en un camión. Sí. Trasplantan un tronco con muñones, de los cuales van a crecer unos hilitos con hojas. Sí. ¿No? Si él cree que eso es un árbol, sí, hay posibilidades. Ajá. ¿No? Pero lamentablemente la inteligencia está ausente. Sí, es más triste que gracioso. Rodolfo, bueno, pero a veces el chiste te ayuda a comprender algo. No, yo no puedo evitar, no es que me haga el gracioso, me sale todo así. Y hace mucho, Rodolfo, él me conoce hace mucho, nos divertimos mucho. Rodolfo, esta decisión del juez Guillermo Schaiber, dictó una cautelar para que se detenga esto. ¿Qué puede pasar con este asunto? Si se corta este proceso que están haciendo, ¿vamos a tener la ciudad rota así o la cautelar puede llegar a impedir esto? La propuesta nuestra, que presentamos otro recurso de amparo, el grupo PropAmba, al cual pertenezco, que hace propuestas para la ciudad, hemos hecho 16 artículos, vamos a hacer un libro, un pequeño window ahora acá, tiene el interés de que hay profesionales, abogados y arquitectos y urbanistas, y gente común, vecinos normales, que tienen ideas maravillosas. Esa idea de los 2 carriles de Cerrito y Carlos Pellegrini no es mía, es de Racionale, que está allí mirando, un arquitecto que yo he conocido gracias a la convocatoria, Alejandro Racionale. U otros. Bueno, ahora me olvidé cuál era la pregunta. La cuestión es qué pasa con esto. Si se suspende este asunto, ¿la obra puede seguir adelante o ya estamos en un momento de irreversibilidad total? No estamos en un momento de irreversibilidad. Nosotros hemos presentado un amparo hoy en el cual pedimos que las obras
se retrotraigan y que dejen la 9 de julio como estaba. Hemos perdido una cierta cantidad de árboles. Mi idea sería hacer un cerco allí y para memoria de lo que hace de lo que no se debe hacer, como una especie de ESMA de la ciudad. Claro. Así que no sé lo que va a pasar. Ya es positivo que un juez como Guillermo Seibert haya dictado la haya reaccionado así. Quiero hablar de Greenpeace. Bien. Escuché lo que dijeron, por supuesto estoy de acuerdo. Greenpeace dice, nosotros nos ocupamos de los árboles de la ciudad, porque ese es un tema político. Fantástico, hay árboles políticos y árboles apolíticos. El lado de adentro son políticos, ¿no? El lado de afuera es político. Sí, es político, pero la ignorancia significa desconocer lo que es la política. La política no es lo partidario, eso es un aspecto. Sí, claro. Todo es político. Hay política de educación, política de vivienda, política de salud, como la de Ramón Carrillo, maravilloso. Sí, señor. Política es todo. No es partidario necesariamente la política. Hay una política de forestación de la ciudad. Yo no me importan los árboles de la ciudad. Yo estoy especializado en el Amazonas. Claro. Pero fíjate qué hipócritas que son. En Estados Unidos alguien llega a un pueblo, a una ciudad, y dice qué maravilla, qué ecología, y no te tocan un árbol, le ponen comida a los pajaritos. Digo, pero las casas son de madera. Así viene del Amazonas. Sí, claro. Absolutamente. Hipócritas totales. Rodolfo, querido, si hay algo de lo que no se le puede acusar a Rodolfo Livingston es de hipocresía, porque viene hace años diciendo sus verdades. Rodolfo, muchas gracias por esta visita. Vamos a despedirlo a Rodolfo Livingston. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más 678. Ya son miles las casas del programa Procrear que están en construcción. Y cada casa es un trabajo en equipo. Se hacen con el esfuerzo de la gente que trabaja el aluminio. Saluden, muchachos, para hacer los marcos de las ventanas por donde entra el sol. Y el de Julia, del vivero del barrio, donde están las flores que adornan esas ventanas. Las 100.000 casas del programa Procrear están hechas de lo mismo, trabajo. Y pronto van a generar miles de puestos de trabajo argentino que hacen que cada día crezcamos un poquito más.